Brasil, porque aquí no hay los aparatos para leer ni siquiera esos estudios técnicos que se hacen. Entonces, eso tiene que cambiar. 22% nos gastamos en deuda externa, 22% nos gastamos en servicio a la deuda y nos van a entregar este Estado endeudado. Va a haber que hacer una renegociación de deuda porque realmente el 25% del presupuesto de los próximos 4 años casi que está embargado ya al servicio de la deuda y a los intereses de la deuda. Entonces sí necesitamos cambios estructurales. Yo no me extiendo más para que pues de pronto otras preguntas. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Luna, soy egresada de la Universidad Arturo Tejada y tengo convenio en el Politécnico. Mi pregunta va para Arilio Uribe. Quiero saber hasta qué punto piensan cómo tener, perdón, tener como dominadas a las empresas. O sea, yo lo digo porque, digamos, yo viví en Perú y en Buenos Aires, ¿no? Entonces, en Perú, sobre un 100% de población, el 3% es clase alta, ¿sí? Y el otro 2 algo por ciento es clase media. Cuando subió Castillo al poder, la mayoría de las empresas, aproximadamente un 40% de las empresas, se fueron del país, lo que generó mayor pobreza. ¿Por qué? Porque cada una de las empresas tenía aproximadamente, no sé, miles de trabajadores, ¿sí? Entonces no creo, o para mí, en mi opinión, no creo que tampoco es subirle todo a las empresas, porque nosotros también, pues por medio de los impuestos pagamos, pero no quiere decir que yo vaya hacia la extrema derecha tampoco, porque apoyo muchas de las propuestas en cuanto al medio ambiente, a las etnias, a los líderes sociales que han matado, porque sé que el año pasado mataron más de 47 líderes sociales a principio de año, algo así, de 277, y también no lo apoyo en una percepción en cuanto a la educación, ya que yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, estudié química, y en cuanto a mis compañeros, lo hago énfasis en cuanto a lo que he vivido, el 80% de la educación que se brindaba era para extranjeros, porque en realidad el 20% que estaba en Buenos Aires, las personas de capital, las que podían estudiar, no utilizaban estos recursos, sino se subsidiaban. Entonces, crear subsidios para el pueblo también es volverlos inútiles de mente, ¿sí? O sea, hay que tener un parámetro que, o sea, sí hay que dar, pero también hay que luchar lo que uno quiere ganar, no es solo darle al pueblo. Muy importante tu pregunta, oye, sobre todo para el pacto histórico, porque se ha estigmatizado a Petro diciendo que va a cerrar empresas o que va a expropiar o que va a quitar las tierras o que va a hacer… No. Cuando nosotros hablamos de reversar la reforma tributaria, en las exenciones tributarias estamos hablando de 4.000 grandes empresas, pero el país tiene más de 1.200.000 empresas. La mayoría de las empresas que generan el 90% del empleo en Colombia son las pymes, que son las pequeñas empresas. Entonces, cuando hablamos de que paguen impuestos, es decir, Colombia está en la OCDE y en el marco internacional, por eso lo planteaba el senador Iván Marulanda, hay que hacer una reforma tributaria que sea progresiva, implica que los que tienen mucho pagan más impuestos, los que no tienen pues no pagan sino reciben, y los que tienen un poquito pues pagan menos. Necesariamente hay que hacer un sistema tributario pues que sea equitativo, y en ningún momento nosotros estamos planteando de que si vamos a fortalecer la universidad pública vamos a cerrar las empresas privadas. Todo lo contrario, cuando nosotros estamos hablando de que vamos a generar soberanía alimentaria en Colombia, implica apoyar las industrias nacionales. Ustedes vieron, hace un año comprábamos a 15.000 pesos el bulto de papa en los peajes en las carreteras. Este año no hay papas. Ahorita el bulto de papa está a 250.000, estuve el domingo en Corabastos, 180.000, y no hay papas porque el Estado no tiene ninguna política hacia las industrias nacionales. Estamos importando más del 50% de los alimentos en el país, estamos importando el 90% del maíz y
el sorgo y de los alimentos para los animales, las gallinas, los patos. Por eso están volando los precios de los alimentos, estamos pagando todo eso en dólares, en euros. Entonces es todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es fortalecer la economía, pero la economía nacional, para generar una fortaleza productiva, para generar que podamos realmente producir. Es un problema de soberanía nacional también. Y en ningún momento vamos a decir que se expropien las empresas. Cuando estamos hablando de la transición energética, estamos diciendo que no se haga más exploración petrolera. Eso implica respetar todos los contratos que hoy hay de concesión, algunos a 10 años, a 8 años, a 12 años. Es decir, la explotación petrolera va a seguir. Lo que nos toca es ir pensando en el hidrógeno, en otras tecnologías, en descarbonizar el país. Es un proceso progresivo, ¿no? Lo que pasa es que está mandándose una matriz de miedo, de terror, la cláusula Petro para constreñir los electores, diciendo que si el pacto histórico llega al gobierno o sectores alternativos llegan al gobierno, entonces esto va a ser la crisis o esto se va a arruinar, y no es esa la propuesta. Yo los invito, ustedes son personas serias, estudiadas, inteligentes, tienen el privilegio de ir a la universidad, lean el programa del pacto histórico. No, en ninguna parte estamos proponiendo en absoluto afectar la producción nacional. Lo que no podemos permitir es que las empresas suplanten el Estado y no dejen gobernar en función de la defensa de bienes públicos. No, me parece muy completa la respuesta. Buenas tardes, soy Nicolás Ariza, yo soy ingeniero de minas y pues en este momento estoy estudiando acá administración de empresas. Bueno, pues mira, la verdad es que pues yo tengo una empresa de cannabis medicinal, entonces pues sí me gustaría saber qué piensan acerca de la regulación del cannabis recreativo y cuáles son las bases pues para la regulación de la coca. Gracias. Perdón, ¿tu nombre es? Nicolás Ariza. Nicolás, gracias por la pregunta. Bueno, yo presenté en compañía del senador Feliciano Valencia un proyecto de ley para la regulación de la hoja de coca y sus derivados, incluyendo la cocaína. Un proyecto que ya fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera del Senado, un debate prolijo, muy interesante, muy agudo, muy informado, de 2 días. La última sesión tuvo un debate de más de 5 horas y fue aprobado por una mayoría sorprendente, 15 votos a favor y 5 en contra. Esa Comisión Primera del Senado es la comisión, digamos, más exigente del Senado, primero porque es la más numerosa, segundo porque ahí están los juristas más importantes del Senado, tercero porque están los dirigentes políticos más importantes, y digamos que eso le da un significado muy especial al hecho de que se haya ya aprobado en primer debate esa ley. No quiere decir que va a ser ley, ni mucho menos ya en este Congreso, eso no es posible, ni que va a ser ley el año entrante, no, pero hemos avanzado enormemente en romper un misterio que había sobre esto, un velo de, digamos, sacralizar, de sacrilegio, o mejor dicho, habían sacralizado el tema de la guerra contra el narcotráfico como algo de lo que no se podía discutir. No, ya estamos discutiendo para decir, esa guerra fracasó, 50 años de matanza, de corrupción, de cooptación del Estado por los dineros del narcotráfico, por las mafias, la corrupción de la economía, el desprestigio de Colombia en la comunidad internacional, la pérdida de soberanía sobre los territorios. Colombia no ejerce, el Estado colombiano no ejerce soberanía sobre el Pacífico, ni sobre la Amazonia, ni sobre la Orinoquia, ni sobre el Catatumbo, ni sobre el Bajo Cauca. Todo esto está en manos de organizaciones criminales alimentadas por el narcotráfico que ejercen dominio territorial. La soberanía del Estado colombiano
se reduce a unas manzanas alrededor del Capitolio Nacional y del Palacio Nariño. De ahí para allá, esto es la ley de la selva. Y todo eso surge de la importancia que tiene, el peso que tiene el narcotráfico en la economía colombiana y en la economía mundial. Colombia está exportando el 90% de la cocaína que se consume en el mundo. Hay que acabar con la guerra contra el narcotráfico. Hay que sacar de la clandestinidad el negocio de las sustancias psicoactivas, el cannabis, la cocaína en el caso colombiano. Todos los negocios en el mundo, todos, absolutamente todos, están regulados. Los más sofisticados, los más peligrosos, los negocios de armas, los negocios de productos químicos, los negocios financieros, de las monedas, los negocios de productos agrícolas, los negocios de pesticidas, todo lo que usted quiera está sobre la mesa, regulado en bolsas de valores o en tratados internacionales de comercio o en leyes internas de los países. Menos esto, que está bajo la mesa, todo lo que es clandestino está en manos de la criminalidad. Y resulta que a la criminalidad le dejó el mundo el negocio más potente y más deletérea, más destructivo que hay, que es el de las sustancias psicoactivas. Esto hay que acabarlo ya. Se está acabando. El cannabis, como bien sabes tú, Nicolás, pues ya está legalizado en más de 14 estados de los Estados Unidos, tanto para la producción de medicinas como para fines recreativos. En todas las áreas de la cadena productiva están liberados, más de 14 estados. Es más, en el estado de Oregon, en los Estados Unidos, ya fue legalizada la cocaína, sin que le preguntaran a nadie, sin que le preguntaran ni al gobierno de los Estados Unidos, ni al Congreso de los Estados Unidos, ni a la comunidad internacional, ni mucho menos a Colombia. Aquí tenemos que olvidarnos de que tenemos que estarle preguntando al mundo qué es lo que podemos y no podemos hacer. Aquí tenemos que hacer lo que necesitamos hacer para dignificar esta nación y para sacarla adelante. Entonces, regular cuanto antes al ritmo que se están modificando las políticas públicas en el mundo, en estas materias. En cannabis, tú lo sabes muy bien, Canadá, México, Uruguay, Portugal, con unas experiencias extraordinarias, y ya decía, más de 14 estados. No quisiera avanzar como en explicar la estructura de ese proyecto de ley sobre la coca, sobre la regulación de la coca, porque me haría muy extenso, pero les diría esto. Yo pensé, ese es un proyecto que vengo pensando hace muchísimos años, porque a mis compañeros de lucha política los mataron en la guerra contra el narcotráfico, en un balance absurdo y estúpido, en donde nosotros decíamos, ojo, que esto va a corromper la política, esto va a corromper la sociedad, esto va a corromper los negocios, esto va a destruir a esta nación. Y por otro lado, los partidos políticos aliándose con las mafias para hacer política con el dinero de las mafias, la iglesia recibiendo dinero de las mafias y diciendo que lo grave no era de dónde venía la plata, sino en qué se invertía, y entonces, y los negocios, la gente feliz vendiéndoles todas sus propiedades a los narcotraficantes. En esa ola, en esa orgía terrible, nosotros advirtiéndole al país el daño que le estaba ocasionando y que le iba a ocasionar la penetración de los dineros del narcotráfico en la política, sobre todo, que era lo que estábamos nosotros enfrentando. A mis compañeros los mataron, a Lara, a Galán, y a los otros quedamos vivos de pura milagro. Varios les hicieron atentados gravísimos, no importa, ese es otro tema. Lo que quiero decirles, a partir de esa experiencia brutal, yo pensé, estamos en una lógica absurda, en donde hay unas personas y unas fuerzas políticas advirtiendo desde la razón los riesgos de una política y los riesgos del desarrollo de las cosas. Y por otro lado, la respuesta era con una ametralladora. Pues esa es una relación absurda, en una dialéctica absurda, en donde termina aniquilada la inteligencia, que fue lo que nos ha pasado en Colombia. Entonces, ese proyecto de ley, quiero decir para terminar, no solamente fue aprobado en la Comisión Primera, sino que yo pensé sinceramente que a mí me iban a llover insultos, improperios
de todos los escenarios de la vida del país, no he recibido un solo insulto, ni un solo irrespeto. Toda la sociedad colombiana está mirando eso con curiosidad, unos con mucho interés, unos con mucha alegría y con mucha, digamos, una actitud muy positiva, y otros con sus reservas, haciendo preguntas, pero con respeto. Y la comunidad internacional, ni hablar, hemos recibido reportajes, preguntas, cartas, documentos de la comunidad internacional, desde la academia, desde los medios de comunicación, desde los centros de poder político, en fin, preguntando ustedes qué es lo que están allá proponiendo, cómo se come eso, en qué consiste, y nadie nos ha dicho que estamos en lo absurdo, todos han dicho finalmente eso que está pasando en Colombia es muy interesante. Y termino diciendo, si logramos esas mayorías alternativas en el Congreso, tenga la seguridad, Nicolás, de que vamos en pasos agigantados hacia la regulación de las sustancias psicoactivas en Colombia, para acabar con el narcotráfico, para acabar con la persecución de los campesinos, los asesinatos de líderes sociales, la corrupción y la cooptación de la política por el narcotráfico. Ese escenario que planteaba ahora Alirio, de todos estos presidentes, y hablemos de uno con nombre propio, el señor Duque, paseándose, haciendo campaña política, abrazado de narcotraficantes que le financiaron su campaña, eso es procas, eso es un insulto a la dignidad de esta nación y a la dignidad de la democracia. Tenemos que acabar con eso, y eso vamos a terminarlo aprobando unas leyes que regulen tanto el cannabis, no solo para fines medicinales, sino que ya está, pero que no lo han dejado implementar desde las acciones de los desarrollos ejecutivos, de decretos, resoluciones, etcétera, y lo que tiene que ver con la regulación de la coca. Ese proyecto de ley que presentamos el senador Feliciano Valencia y yo, fue aprobado por toda la bancada alternativa, absolutamente por toda. Y yo estoy seguro de que si esa bancada alternativa es mayoría en las próximas elecciones, tendremos esa legislación en muy poco tiempo. Totalmente de acuerdo. Para no otras preguntas, y yo tengo que conectarme a un programa de radio ahorita. Buenas noches a todos, mi nombre es William Zamudio, estudiante de Derecho del Politécnico. Lo han manifestado muy bien ustedes en su exposición frente a que Colombia necesita, por supuesto, unos cambios, y unos cambios profundos para proyectarla hacia adelante. Y esos cambios, por supuesto, traen reformas y necesariamente tendrán que hacerse. Mi pregunta, por obvias razones, es si consideran ustedes una reforma en la justicia, tal como la conocemos ahora, y si es así, la reforma incluye también algunos cambios en el ente acusador como la Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias. Bueno, lo planteó en la primera intervención el senador Iván Marulanda, de que efectivamente una de las reformas importantes que no se han hecho en Colombia, aparte de la reforma política y otras reformas, es la reforma a la justicia. Indudablemente aquí tenemos un problema de impunidad rampante, aquí tenemos un problema de tú me eliges, yo te elijo, tenemos un problema con los fueros, tenemos un problema con la congestión del Poder Judicial, tenemos también un problema de que aquí se quiere leer todo con el Código Penal. El Código Penal tiene más de 80 reformas, aumentando penas, creando nuevos delitos, ahorita la Ley de Seguridad Ciudadana, y creo que sí hay necesidad de hacer una reforma a la justicia que tiene que ver también como en cómo se eligen algunos cargos del fiscal general, cómo se eligen también los magistrados de las cortes. Bueno, ahí hay muchos temas que se están discutiendo, hay varias propuestas desde la academia, también desde el Congreso, hay muchas propuestas que no se han podido aprobar precisamente porque las mayorías que controlan también las altas cortes o que tienen intereses no han permitido una reforma a la justicia, y obviamente la fiscalía pues también tiene que ver con eso. No se aplica la carrera, por ejemplo, ¿no? La mitad de los miembros que trabajan en la fiscalía están en provisionalidad, nunca se ha querido
pues, y la Fiscalía pues, es sospechosa hoy en día en muchas de las actuaciones que hace, son politizadas. Entonces sí se requiere y sí queremos trabajar en eso. No habría que hacerlo solamente desde el Congreso, sino que habría que darle participación también pues a los abogados. Aquí no tenemos colegiatura de abogados, como existe en casi todos los países del mundo hay colegiatura, y eso ha también debilitado la posibilidad de que tengamos un gremio de abogados más activo en el tema de la vida del Poder Judicial y de las leyes y de la forma como se regula la justicia en Colombia. Muchas gracias, profesor Chamel. No, muchísimas gracias a ustedes, a Iván Marulanda, a Lirio Uribe por este espacio, creo que ha sido muy productivo. A ustedes por participar en esta primera aula de las ideas de este semestre, y pues les estaremos comentando de nuevos espacios que estaremos abriendo en los próximos meses, y pues ojalá vayan a votar este 13 de marzo al Congreso de la República y a las consultas presidenciales que deseen. Nos vemos entonces en próximas oportunidades. Muchas gracias. Gracias, muy amable.